Así empezamos este último bloque y nos vamos al mano a mano con el doctor Alberto Scavarelli. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están todos? Sí, en realidad, tanto desde la Prosecretaría de la Presidencia, como luego como legislador y luego los cargos de presidencia de organismos o integrando directorios toda la vida, lo mismo que los organismos multilaterales, los organismos internacionales, ¿no? La Naciones Unidas, la OEA, en Palestina o en Dubái, no importa, o en el CLAT. Yo creo que el arte de la convivencia es la información suficiente. Yo siempre dije que sin información suficiente es imposible que hayan decisiones inteligentes, ¿verdad? Es decir, aún teniendo toda la información, es muy difícil descifrarla para dar una respuesta a las realidades que esa propia información le pone sobre la mesa a la gente. Ese es el primer paso. El segundo paso es que ninguna visión puede sola con la realidad. Por la vieja tesis que siempre hablamos, de la teoría del conocimiento, una habitación con 4 ventanas, el que mira por una ventana ve una realidad que el otro de la ventana opuesta le dice estás equivocado porque yo estoy viendo otra cosa y los dos tienen razón. La tercera cosa muy importante es la confusión entre la consulta y la información y la legitimidad y el deber, el derecho-deber de tomar la decisión. Lo que no existe es el derecho-deber de actuar sin tener toda la información. Pero tener la información es un derecho que tiene el jerarca, el funcionario, porque es responsable de lo que vaya a hacer, y un derecho en ese sentido y un deber para poder aplicar las mejores medidas. Todo esto del diálogo, de la comunicación, en definitiva, uno tiene experiencias prácticas. Si en el periodo que uno estaba como prosecretario, que era un ministerio de la presidencia, uno hubiera actuado con Sanguinetti, para el Partido Colorado, uno hubiera actuado desde una posición de soberbia, porque además coordinaba lo que era el Consejo de Ministros, en una actividad muy pesada, tenía en el exterior cargos muy altos. Si hubiera tenido un relacionamiento de otra naturaleza, cuando me fui del Partido Colorado y luego tengo el gigantesco, enorme el honor de la convocatoria de Tabaré, jamás hubiera podido estar trabajando con el régimen de fraternidad con el que estuve estos 5 años, donde ya estaba apoyando abiertamente a Tabaré Vázquez, al Frente Amplio, por supuesto, porque ya había dejado el Partido Colorado, ya no era más lo que había sido, obviamente. Había en 2/3 partes se habían ido del Partido Colorado. Pero a lo que voy en todo esto es que la construcción del diálogo es fundamental, y todo esto, por supuesto, que guarda relación con todo este tema de el presidente de la República, el ministro del Interior, el tema de Gustavo Leal y el del jefe de policía, que quedó destituido, y esta posición que para mí es la más peligrosa de todas esas, que es la situación en que quedó el actual jefe de policía, al que se le está diciendo que es absolutamente interino, ¿sí? Es decir, a ver, hay conductas que ya están consumadas, entonces uno las juzga, opina, las califica, pero son hechos consumados. El derrumbe ya está bien, vamos a analizar las causas. Ahora, cuando hablamos del soporte del órgano Jefatura de Policía de Montevideo, léase de la mitad del país, de la población de la mitad del país, en un momento tan difícil como este, decirle a alguien como si fuera un interino, porque ahora está de moda eso, ¿no? Se va el director técnico y queda un interino del director técnico a jugar la final del mundo. Los interinatos manifiestos, lo único que hacen es debilitar el espíritu, el ánimo. ¿Cómo vuelve a su casa esa persona y le dice a su familia, sí, te debe el jefe de policía, qué barbaridad, pero qué bárbaro, qué bueno? Sí, pero no, miren que ya me dijeron que es todo provisorio, o como dijo el ministro del Interior, estamos todos a prueba. No, a prueba hay un contrato de trabajo, a prueba cuando uno entra a trabajar en un lugar para ver cómo funciona, pero ni los ministros, ni los jefes de policía, ni los cargos de particular confianza
están puestos a prueba. Que me digan que hay en algunos casos mucha libertad para designarlos y destituirlos, porque el presidente tiene esa capacidad. Bueno, pero si el que está a prueba es el presidente de un ente autónomo, para destituirlo requiere mayorías especiales que el gobierno no tiene. Entonces, el criterio de la prueba, que estamos todos a prueba, me parece que es un desliz, que no puede estar en el criterio y en el modo de pensar de alguien de la experiencia de toda una vida, como es el senador Larrañaga, actualmente devenido ministro del Interior. Creo que el enojo no es el camino, tampoco es el camino la modulación de voz. Yo creo que estamos entrando en una espiral complejo y está claro que lo sucedido, que cuando uno analiza esta situación, antes de ayer, un amigo del exterior me llamó por Zoom y hablábamos de varios temas y me preguntó cómo había sido esto, porque claro, ahora todo el mundo, por más que está en España, todo el mundo sabe todo, ¿no? Obviamente. Y bueno, y entonces yo le explicaba, porque además yo había comentado con ustedes que una vez en una conferencia muy grande en Colombia, cuando estábamos hablando de gobernabilidad, pero sobre todo de innovación y de profesionalización de la carrera y la función pública, más de 3.000 personas, miento, 1.500 y pico personas, una reunión enorme. Y yo recuerdo que después que hablé de la innovación y todo lo que estaba de moda, dije, no, pero vamos a dar un paso atrás, porque estamos dando por asegurada la gobernabilidad. Y la gobernabilidad está lejos de estar asegurada. Y yo voy a contar una experiencia de mi Montevideo, que somos tan pequeños, y no quiero ni comparar ni con México, ni con todas las ciudades de América Latina o de España y Portugal que allí estaban. Y les conté la anécdota triste de lo que había sido el trabajo de Leal, triste por la situación, del exitoso trabajo del Ministerio del Interior, aquel viejo plan, viejo 7 zonas, que a mí me fascinó de entrada. A mí el Sistema Nacional de Cuidados y el plan 7 zonas me parece un opus de la solidaridad, de la democracia, del sentido humanista, sin parangón en décadas de la historia del país. Pero bueno, volviendo al tema, yo en esa conferencia dije, bueno, yo voy a describir lo que está pasando en Montevideo. Montevideo, que es una ciudad que se recorre en media hora en cualquier extremo, hemos tenido que, en el sentido de los uruguayos, a través de protagonistas de mucho valor, entrar con estilo napoleónico a dividir lugares de vivienda porque estaban siendo copadas por delincuentes que echaban a la gente de sus hogares, se los apropiaban y los interconectaban entre ellos con un factor que normalmente no se menciona, pero que el otro día Andrés me decía con claridad. No hay que olvidarse que las órdenes de allanamiento son por número de puerta. Quiere decir que si yo tengo una finca conectada con otra que da para otra calle o es la de al lado, a la orden de allanamiento no le alcanza para entrar a la casa de al lado. Tenemos en claro esa idea. Pero bueno, entonces yo contaba lo que era esa situación. Si estamos en esa coyuntura en la que de vuelta se dan estos temas, donde la gente vive situaciones tremendas, podrá haber patologías, yo no tengo idea. Escuché que el ministro dijo que hay algunos casos que venden y después fingen esto. Y bueno, a mí me cuesta creer, pero lo dice el ministro, debe saberlo, pero no es la constante de esos casos. Y si Leal se juega, porque sí, y porque se ganó la confianza de la gente, que le confiesa, le cuenta y le dice de su angustia, sabiendo que si trasciende, los pueden matar. Bueno, que circunstancialmente, porque se encuentra en un velatorio de una policía fallecida, se encuentra con el jefe de policía, que es un hombre amortizado, porque, a ver, es un hombre que además de plena confianza de Cookie Padre, por decir de algún modo, de la familia de la calle, y por ende del propio presidente de la República, que fue el que lo puso. Y bueno, todavía la hacen pública, porque si fuera una conversación privada, yo he tenido infinidad de conversaciones privadas con ministros de ahora, que me han llamado, aún no estando en el cargo, por problemas de gestión de gobierno, de gestión de funcionarios. Por supuesto que yo ni lo voy a hablar ni nos encontramos públicamente.
Ahora, porque hermano, entiendo que es el deber de uno, porque tampoco no se hace política deseando que el otro cometa un error y una injusticia con su funcionario, por ejemplo. Pero bueno, son casos de anécdotas, fueron muy poquitos. Pero a lo que voy, no poquito, me refiero que no fue una cantidad significativa. Pero esto se hace en una cosa pública, abierta, todo el mundo se entera. ¿Cuál es el motivo para hacer esto? Si supongamos que el jefe de policía hubiera dicho, no, mire, a mí no me diga nada porque a mí no me interesa, usted forma parte de los derrotados y por lo tanto lo que usted me está contando de la familia que le contó yo no le llamaba, y sucede una desgracia. ¿Cómo se responde frente a eso? ¿Cuál es la acción? ¿O acaso el silencio es neutral? ¿Acaso el callarse la boca, como está pasando con la economía, con Sendic y todo lo demás, o como pasó con el militar que omitió decir quién era el verdadero asesino y el otro estaba preso años? Digo, es que el silencio, la omisión es una forma de acción. Entonces, ¿dónde vamos con este criterio de hasta casi sectario, diría yo? Yo puedo entender las rivalidades, pero con la Rañaga nunca hubo una hostilidad. Con la Rañaga siempre hubo un diálogo, un tipo muy duro en algunas cosas, pero un individuo con el que siempre se hablaba, no era esa gente que estaba bloqueada. Está realmente en una situación que se ve de mucha tensión. Y esa situación de fobia con la oposición tampoco es inexplicable. Y quiero decir por qué. Uno se convoca después de mucho tiempo un Consejo de Ministros. Hablamos tú y yo, y me acuerdo que la despedida fue, veamos, me dijiste tú, qué va a pasar en el Consejo de Ministros, que seguramente se va a tratar lo del turismo, el cierre de fronteras. En una palabra, estábamos esperando la montaña que iba a salir de esa aparición. Un Consejo de Ministros que hacía muchísimo tiempo que no se producía. Pero claro, sucedió lo que debimos haber pensado, que el presidente no está en condiciones de poder hacer un Consejo de Ministros para discutir temas mano a mano, no, sino conjuntamente con gente que piensa distinto. ¿Por qué? Entonces tiene que tener un enemigo común. Yo siempre me acuerdo lo que mi padre sobre todo contaba, pero cuando Perón dijo que había un submarino en el Río de la Plata, enemigo, y todo el mundo en la Argentina, en Buenos Aires, iba a la costa a mirar, a ver dónde veía el periscopio del submarino, digo, ¿no? Es decir, es lógico que se juntaran para hablar de las barbaridades que se habían encontrado en las auditorías. ¿Por qué? Porque el tema era hablar del Frente Amplio, y eso yo entiendo, porque la construcción del enemigo común, o si no quieren poner enemigo, ponerle otro nombre, es un factor coagulante. El grave problema del presidente de la República, que uno conoce bien, porque ya estuve en cargo de una coalición, es encontrar los factores de coagulación cuando no son dos sectores, sino cuando es un conjunto de partidos que tienen radicales posiciones en contra. Antes de que me olvide, y quiero hacer un reconocimiento, porque me quedé muy contento que el senador Manini hubiera tomado nuestro argumento de los 3 días, no quitarle los 3 días a los funcionarios públicos, apoyando lo que el Frente ya va a apoyar, que hace que los 3 días de cobertura médica con los mismos argumentos. Felicito esa iniciativa, porque así como uno critica también, es bueno reconocer, pero bueno, también son los símbolos de las cosas que no se discuten, que están adentro de una ley de presupuesto, que el presidente de artículos que no leyó, que la oposición no tuvo cuenta el tiempo ni de leer, y bueno, hay problemas serios. El Ministerio de Vivienda, con la discusión que dio marcha atrás con el tema de los asentamientos, parecía que había ganado el sector de Manini, que también está ahí Jaque Bruchijo, por lo tanto también tiene que ver el Foro Ballista, que mantenía el tema de las viviendas precarias y los planes de vivienda de erradicación de asentamientos, que es un elemento político muy importante. Bueno,
parecería, según la prensa, que el presidente ha dicho que quiere poner él, aunque se mantengan en el Ministerio de Vivienda, a las personas que van a estar a cargo. Tiene todo el derecho, por supuesto, pero políticamente todo esto es complejo. Volviendo al tema, creo que fue un grave error la destitución lisa y llana del jefe de policía. Me parece que hay demasiada pasión puesta ahí. Me llamó mucho la atención, es muy difícil hablar solo con versiones, digo, ¿verdad? No tengo ni lo cotejé ni tampoco me preocupé. Pero aparentemente en la conversación con el jefe de policía, cuando se genera el reproche y la destitución, o por lo menos cuando se generan las condiciones para que no hubiera más espacio que la renuncia, estaban presentes varios, pero no estaba el subsecretario del Ministerio del Interior. En fin, capaz que era una circunstancia y estaría de viaje, o no viaje no, pero estaría en otra cosa. Pero creo que es un gravísimo error. Yo creo que comparto lo que titula, creo que El País, de que en la policía, nada menos que El País, de que en la policía hay una sensación de temor, donde la policía se repliegue y el jefe de policía siente que no tiene respaldo porque es un interino, en un momento tan difícil como realmente no es de esperar buenas cosas. Dentro de los márgenes que la ley prevé, tiene que haber dentro de esos márgenes cierta latitud. Y redondeo una idea, Cris. Yo estuve en Boston cuando sale el tema de la responsabilidad médica y se generan los primeros seguros de cobertura por mala praxis. Porque habían demandas gigantescas. Y recuerdo que alguien que estaba muy vinculado al Poder Judicial de Estados Unidos me comentó, dice, esto va a terminar con que los médicos se van a guiar por un protocolo cerrado, cuando no todos los casos son idénticos, y le van a dar una aspirina a todo el mundo. Estoy exagerando una conversación en una situación hipotética, y fingirán que están dando medicaciones sin arriesgar nada, porque no pueden quedar por fuera de la cobertura de un seguro. Bueno, esta es la misma cosa. ¿Qué pasó? Y es claro, digo, bueno, tuvimos otros ejemplos, pero para no irme de tema, lo que significo es que, en definitiva, lo que el riesgo que se tiene es que la jerarquía, que en un momento donde la gobernabilidad cada día va a estar más en juego, porque sin duda los cálculos, yo escuché el otro día a Olesker y a Vergara con los números de cómo se llega a los ahorros, con los salarios, y es realmente impresionante, supera los 400 millones de dólares, lo que se van a bajar los sueldos públicos, las facilidades, y lo que va a impactar en los trabajadores privados, ¿no?, que están por fuera de esos 400. Sin duda que la gente lo va a sentir, y sin duda que la gobernabilidad se va a ver, si no afectada, por lo menos inquietada. Son momentos complejos, ningún país en el mundo se ha quedado quieto por estas cosas. Chile explotó por el boleto de estudiante, París por el precio del combustible, son causas ocasionales. Tú sabes que mi obsesión es la gobernabilidad, y la gobernabilidad requiere una fuerza pública con responsables respaldados, controlados, muy profesionales, con un parlamento encima de los temas, que dicho sea de paso, lo dejo anunciado para la próxima. Estoy proponiendo la creación de una comisión bicameral que tenga por objetivo en el Parlamento Nacional el seguimiento de la epidemia del COVID, para que puedan haber actas donde queden documentadas las estrategias del comité científico, del gobierno, no para criticar, sino porque esto es muy grave, hay vidas en juego, y tiene que haber una bitácora oficial donde nuestros representantes de todo el país, va a tener la mayoría del gobierno, por lo tanto ahí no hay capacidad de afectar política, bueno, cada paso esté conocido y documentado. Pero en fin, volviendo a ese tema, creo que uno disfrutó mucho y disfruta mucho cuando habla con otra gente que piensa distinto
o que forma parte de un sistema político, del sistema político desde gobierno o oposición. Es una enorme tranquilidad poder tener interlocución. A mí cuando en el periodo pasado, que tenía ese respaldo formidable del presidente de la República y la relación formidable con el gobierno, cuando de pronto encontrábamos algunos legisladores de la oposición de entonces en color de intransigencia, bueno, uno veía lo que se pierde por parte de la oposición de poder tener una mejor información y lo que se puede llegar a perder por parte del gobierno en tener una opinión constructiva respecto a cómo mejor ver la realidad. En fin, en una palabra, creo que es una pena lo que sucedió. Nadie ganó, ahí perdieron todos y me temo que perdemos todos, porque esto pone las cosas en un disparadero cuya peor consecuencia, vuelvo a insistir, es de la que menos se habla. Es la fragilidad en la que quedó el actual jefe de policía cuando el ministro sale a decir con todas las letras, miren que esto es un interinato. Tranquilos. Esto del diálogo me parece fantástico, aunque se están pidiendo diálogo desde varios lugares, ¿no? Empezando por el expresidente Tabaré Vázquez, lo hemos hablado contigo acá, y no pareciera haber voluntad de diálogo. También lo pidió la ex ministra, actual senadora Lilian Petruccián en el tema turismo, y hubo un cruce de palabras un poco fuerte con el actual ministro de Twitter, más bien. Bueno, son las cosas que estamos viviendo. Sí, hay mucha gente nueva en el ejercicio del poder. Y no dije gobierno, dije poder. Y eso hace que a veces, entre la preocupación de no saber y el privilegio de la posición, existan actitudes que luego, cuando pasa el tiempo y se obtiene la experiencia y la visión de que las cosas tienen que manejarse de otras cosas y cambian. Ahora, yo en lo de el presidente Vázquez, yo he dicho siempre, sin tener ninguna información, esto es absolutamente una especulación de Schiavarelli y debo estar absolutamente equivocado, pero es mi convicción. Yo estoy convencido que el día que el presidente Lacalle Pou, viniendo de Rivera, que es un foco de contaminación en aquel momento, como ahora, pero ahí ya teníamos los primeros polos, por eso había ido, va a visitar a Vázquez, a su casa, que solo estaba viendo a sus nietos y sus familiares más íntimos, porque estaba con un problema de depresivo en cuanto a inmunidad, por el tema de su tratamiento. La verdad, yo estoy encantado con el documento que se hizo y que se le acercó por el presidente Vázquez a la calle, al presidente de la calle, por el tema de la situación del país y el futuro. Pero a mí me parece que eso es más una excusa que otra cosa para tratar de asegurar una visión de gobernabilidad hacia adelante. Ojalá tenga razón yo, hubiera sido un desastre que se hubiera contagiado por el mero hecho de ver un documento subrayado que es buenísimo, pero está lejos de ser la solución de todos los males, y no tenía por qué ser visto en un mano a mano, ¿verdad? Bueno, yo tengo la esperanza de que ese diálogo hubiera sido para cosas más fuertes, y tengo la esperanza de que, a la luz de la experiencia que tiene en su entorno con su padre y otros viejos políticos del Partido Nacional, el presidente Lacalle Pou levante el teléfono de cuando en vez y hable con los que han estado en su posición, con mucho éxito y con vasta experiencia. El agua tibia está inventada, como digo siempre, y nadie tiene derecho a experimentar con la sociedad. Por eso estoy a favor del cierre de fronteras, por eso confío en el comité científico que reclamamos tanto. Creo que es tiempo que hable la ciencia más que la política, pero también quiero actas donde aparezcan los informes del comité científico sobre cada tema, que para eso la comisión bicameral, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de plantear y esperemos tener suerte. Bueno, Alberto, yo te digo gracias por hoy, ojalá se dé